Damos gracias a Dios, mis hermanos amados, que podemos estar en la casa del Señor y que podemos sentarnos a los pies del Maestro. El Maestro no soy yo, el Maestro es el Señor Jesucristo, representado en nuestras vidas, en nuestra práctica diaria como iglesia, a través del Espíritu Santo. Y alabamos al Señor porque ya estamos a muy pocas semanas, a 2-3 semanas de terminar este año 2021, segundo año de pandemia, y gracias a Dios podemos decir que estamos bien. No podemos decir que no hemos pasado ninguna dificultad en estos 2 años. Sí, hemos pasado dificultades. Este año hemos pasado dificultades todos, pero también asimismo el Señor ha movido su mano en favor nuestro. Asimismo el Señor ha mostrado que nos sigue amando y hemos venido desarrollando a lo largo del 2021 el tema reflejo, unidad divina. Y en estas últimas semanas del ciclo 6, que es el último ciclo también del año, luego viene un ciclo pequeño de transición nada más entre uno y otro año, pero este último ciclo lo hemos denominado Abundando en Amor. Así que el tema completo del año y el ciclo sería Reflejo, Unidad Divina, Abundando en Amor. Y hoy quiero compartirles un tema por demás interesante que nos va a sacar de los libros donde hemos estado estudiando. Se llama Edifico para el Reino de Dios. Edifico para el Reino de Dios. Reflejo, unidad divina, abundando en amor, edifico para el reino de Dios. Quiero invitarle a que hagamos nuestra confesión bíblica todos juntos, diciendo: mi Biblia es la palabra de Dios. Era Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos iglesia, busca a Dios y reflejamos unidad divina. Vaya a buscar en Judas, versículo 20. No digo capítulo porque Judas solo tiene un capítulo. Facilísimo. Vaya a Apocalipsis y Judas está antes de Apocalipsis. Vaya, ya con esa clave ya no se pueden perder. Ahora, si usted lo está buscando en el teléfono, entonces póngale Judas y ahí le va a buscar Judas. Seleccione el libro de Judas y imagino que le marca solo un capítulo, capítulo 1, versículos del 20 al 23 vamos a leer. Ese va a ser nuestro texto de estudio, el que nos da sustento para nuestro mensaje de esta mañana, mis hermanos. Y entonces, ¿ya están todos en Judas? Amén, amén. Muy bien. El que no se ponga de pie, lo ponemos a hacer penitencia. Nada, esto es por reverencia a la palabra, ustedes lo saben. Muy bien, leamos, hermanos amados, si quieren leer conmigo en voz alta. Dice la palabra de Dios así: pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Amén. Tome su lugar. Tremendo, Judas. Pero, por favor, no piense que esto lo escribió Judas el Iscariote. No, es el otro Judas, ¿sabía? Ese era un nombre común en aquel tiempo y entonces a algunos les tocó llamarse como el que traicionó a Jesús, ¿verdad? Judas. Pero este es el Judas bueno, digámoslo así, el que escribió esta carta y que pues les decía que nos saca un poco de las que hemos meditado este ciclo
Realmente casi que hemos estado en Juan, en las cartas del apóstol Juan, y básicamente en la primera carta del apóstol Juan hemos estado la mayoría de los mensajes, pero por ejemplo el de ayer ya fue en primera de Pedro, y ahora nos vamos a Judas en estos 4 versículos que hemos leído. Y pues como ustedes saben, hermanos amados, para nadie es un secreto, ya desde que usted entra acá, por cierto, quiero agradecer a hermana Noemí que no vino con las manos vacías. Ya nos hacía falta verla, pero mire, no viene con las manos vacías, trae un té de manzanilla para el pastor ahí. No, es desinfectante, creo. Ya se imaginan yo tomándome eso, hermano. Pero me iba a referir a las Pascuas, que ya anuncian una fecha especial. Seguramente, primero Dios, el otro domingo también ya tengamos otro tipo de decoración en el templo. Y todo esto porque estamos por arribar a uno de los festejos que según el calendario cristiano es de los más relevantes, que es el nacimiento de Jesucristo. Según algunos afirman, no necesariamente esa es la fecha correcta, pero no tendría que afectarnos en todo caso. Y que algunos dicen que no se festeja de la mejor forma. Incluso hay quienes dicen que esta es una celebración de origen pagano y que el que las está celebrando pues se une a los paganos. Pero yo sinceramente digo, hermanos, Dios conoce el corazón de cada uno. Dios conoce con qué intención, con qué deseo es que cada uno de nosotros hace una celebración o deja de hacerla. Y yo creo que ahí está la clave, porque Dios nos conoce perfectamente. Sin embargo, hemos de decir que nos hace recordar el inmenso amor divino al darnos al Salvador, porque también hay quienes dicen, no, el nacimiento no hay que celebrarlo, lo que hay que celebrar y resaltar es la muerte de Jesucristo. Pero si no hubiera nacido, no hubiera podido morir. Esa es la diferencia, ¿verdad? Él tomó cuerpo, él no vino a hacer algo en apariencia, como algunos dicen, era un ángel que no sufrió los dolores literales del martirio y de la muerte. Él lo sufrió, pero para eso antes tuvo que nacer. Y créanme que sufrió también en su nacimiento, porque ya vemos que estuvo rodeado de limitaciones en su nacimiento. Entonces, todo eso es lo que se avecina en estas fechas y por lo cual nosotros, hermanos, debemos valorar el sacrificio de Cristo, debemos valorar el amor de Dios para nosotros. Y ese sacrificio mencionado resulta siendo esencial en la fe que tenemos para salvación nosotros. Porque la Biblia dice que por gracia somos salvos por medio de la fe. Y también dice que el justo por la fe vivirá. Así entonces, la propuesta espiritual para esta mañana, para este culto, es comprender que abundamos en amor cuando estamos edificando el reino de Dios. Y entonces, de esa cuenta también reflejamos la unidad divina. Abundamos en amor cuando estamos edificando el reino de Dios, tanto en lo personal como en lo colectivo. Porque muchas veces edificamos solo para nosotros personalmente, pero eso es muy egoísta. Si edificamos personalmente para nosotros, tenemos que pensar en que la edificación es colectiva, es de la iglesia también. Desde esa perspectiva, entonces, hoy les daré dos propuestas, dos planteamientos. Uno, conservarnos en el amor de Dios. Conservarnos en el amor de Dios. Y esto, pues tenemos que decirlo con el corazón en la mano, que algunos precisamente en estas fechas se apartan del amor de Dios. Entonces, con mis hijos bromeamos mucho en la casa, llegó el tiempo de los convivios en las empresas y entonces les dice mi esposa ahí, cuidado con lo que van a beber, especialmente mis hijos. Y ellos molestando responden, no, solo unos vinitos nos tomamos, no tengas pena. Se les nota, pero
hermanos, de verdad, precisamente estas fechas son las que resultan para que haya más divisiones, más conflictos, más problemas y a veces más accidentes, a veces más violencia, más maldad en el mundo en general. Pero nosotros nos conservamos en el amor de Dios. Cuando vemos los primeros 2 versículos de nuestro pasaje, dice, precisamente empieza con un pero, porque está hablando antes de los burladores, de los que andarán según sus malvados deseos, en los versos antes. Pero ahora dice, pero vosotros, amados, debéis estar edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Si somos cuidadosos en ver los versículos, los verbos que hay en nuestro pasaje, en estos 2 versículos, nos vamos a dar cuenta que hay por lo menos 4 verbos principales. Está edificar, el verbo edificar. Está el verbo orar. Y está también el verbo, vamos a ver, esperar. Pero estos 3 están diciendo, lo manifiesta de una manera como una acción repetida, como una acción que contribuye a otra acción, a otro verbo que es precisamente conservarse, porque dice edificándoos, dice orando y dice esperando. Pero cuando habla de conservar, no dice conservando, sino conservaos. Ahí entonces la indicación es más puntual. ¿Qué quiere decir esto? Estoy tratando de explicarme. Quiere decir que para conservarnos en el amor necesitamos desarrollar esas otras 3 acciones que proponen los otros versos. Edificándonos en la fe. Así dice el verso 20. ¿Qué significa? La idea básica es que nuestra vida sea construida en torno y en base a lo que nuestra fe ha determinado. Edificándonos en la fe. Es un construir, es una edificación constante, pero todo basado en la fe por la cual nosotros fuimos salvos, en la fe en Jesucristo que nosotros pusimos. Ahí tenemos que mantenernos edificando continuamente eso, pero dice vuestra santísima fe. Eso quiere decir que hay un elemento de extrema santidad, un elemento extremadamente santo. Así que nuestra fe, que será el sustento de nuestra vida, lo que somos y hacemos, tiene que ser tratada desde una perspectiva de santidad. Y en ese sentido estamos hablando de la santidad práctica, porque ya les he hablado de las 3 facetas de la santidad, que es la santidad posicional, la santidad final o completa, y en el medio la santidad práctica, que es lo que nosotros estamos viviendo hoy en día, mientras el Señor viene por su iglesia. Entonces deducimos que de poco sirve que vivamos o tengamos fe si no entendemos que esa fe se debe vivir en santidad. No hay una fe si no hay santidad, no hay sentido en nuestra fe si no va acompañada de la santidad. Y es más, si no vivimos en santidad, podemos o se puede dudar que tengamos verdadera fe, una auténtica fe. Entonces, lo primero para conservarnos en el amor de Dios es edificar en nuestra fe, continuar edificando, seguirlo haciendo, no detenernos. La segunda cosa que dice el versículo 20 es orando en el Espíritu Santo. Qué interesante, porque aquí se puede entender de diversas formas. Lo primero es que nosotros en el contexto religioso, cristiano, evangélico, entendemos que orar en el Espíritu es orar en lenguas, es tomarlo como un don divino y hablar misterios de Dios mediante la oración. Y eso en cierta forma es válido, tiene su validez, pero realmente lo que está hablando aquí es orar o hablar de acuerdo con lo que el Espíritu Santo desea.
Es decir, que sea el Espíritu Santo quien nos ayude a realizar nuestra oración como conviene, porque así dice la Escritura, que nosotros a veces no sabemos orar como conviene, pero el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. La verdad entonces es que podemos decir con sencillez que la idea más cercana es que oremos de conformidad a lo que el Espíritu Santo desea. Ese deseo podemos afirmar que se trata de lo que la Biblia revela. ¿Qué desea el Espíritu? Lo que dice en la Biblia. Porque la Biblia fue revelada o fue escrita por hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, si quiere saber qué es lo que desea el Espíritu Santo, tiene que ir a la palabra de Dios. Y ahí va a entrar la conexión entonces entre la oración en el Espíritu y el edificar en la fe mediante la santidad también. Pero la tercera cosa que hay que hacer para conservarnos en el amor de Dios es esperando la misericordia divina. Y noten lo que dice el versículo 21: conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Nosotros todos los días podemos esperar la misericordia del Señor, porque la Biblia dice que nuevas son sus misericordias y su fidelidad, su bondad, cada mañana, cada día, hermanos. Por eso algunos han adoptado la expresión: estamos estrenando misericordias. Cada día, de hecho, las estrenamos, porque dice la Escritura que son nuevas. Eso lo dice en Lamentaciones, que son nuevas cada mañana. Pero esta misericordia de la que está hablando aquí es algo extraordinario, es algo especial. Habla de la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. En realidad, mis amados hermanos, ahí se está refiriendo a lo que sucederá en el momento que Jesucristo vuelva por su iglesia. Nosotros estamos acá, estamos edificando, estamos orando en el Espíritu, pero también estamos conservándonos en el amor de Dios, porque sabemos que tarde o temprano, en cualquier momento, el Señor Jesucristo aparecerá en las nubes y nos llevará. Esa es la esperanza que nosotros tenemos. Eso es lo que nos debe dar motivación, ánimo, para saber que vale la pena conservarnos en el amor de Dios y no apartarnos de Él, ni por nada del mundo que nos ofrezcan, ni porque lo que nos ofrecen sea tan atractivo o que nos presionen o que nos amenacen para apartarnos. Porque mire que los primeros cristianos, a ellos los querían apartar de la misericordia divina, amenazándolos: si no reniegan de Jesús, los matamos. Pues mátenlos, maten, no hay problema. Y a un discípulo, no me recuerdo el nombre ahorita, no sé si era Policarpo, ya era grande, él de edad de 85 años, le dijeron: tienes que negar a Jesús si quieres salvar tu vida. Y dijo: ¿cómo habría yo de negar a mi Señor, que me ha hecho tanto bien en los 85 años de vida que yo tengo? ¿Cómo habría de negarlo? Y con esas palabras, él manifestó su adhesión a Jesús y se conservó en el amor de Dios. Y eso es lo que necesitamos nosotros. Con mucho menos que eso, muchos cristianos han abandonado el Evangelio. Muchos cristianos se han apartado de los caminos del Señor. Eso quiere decir que no se conservaron en el amor. Entonces, en resumen, lo primero que necesitamos es conservarnos en el amor de Dios si es que queremos edificar para el reino de Dios. Eso significa que yo estoy trabajando en mí mismo para mantenerme firme en el camino del Señor. Pero lo segundo es que debemos trabajar también por la salvación de los demás. Trabajar por la salvación de los demás. Este ya es el compromiso colectivo del cual les hablaba. Miren lo que dice ahora el versículo 22 y 23. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad;
arrebatándolos del fuego, y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Este texto, este hombre Judas, este discípulo del Señor, este escritor sagrado, hace gala de sabiduría, porque ve el panorama evangelístico desde tres perspectivas, o por lo menos ve tres grupos de personas distintas en el mundo que hay que ganar para Cristo. Y dice, en primer lugar, que hay que convencer a los que dudan. Yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿habrá personas que dudan del Evangelio? ¿Habrá personas que dudan? Pero ¿dónde están esas personas que dudan? ¿Están dentro de la iglesia o están en el mundo? Ojalá estén en el mundo, porque es triste que alguien que está en la iglesia esté dudando del Evangelio, esté dudando de las verdades de la palabra de Dios. Entonces lo normal es que quienes dudan sean parte del mundo todavía. Y aquí dice a los que dudan, dice el 22, convencerlos. No hay otra, no hay otro remedio para ellos que convencerlos. Eso significa que nuestro trabajo de evangelismo no se limita a ir por las calles o por las casas a predicar a las personas, presentarles el plan de salvación, si hizo la decisión, bueno, si no, no, y ahí lo dejamos muchas veces. Eso es todo lo que hacemos como evangelismo. Pero no, dice, algunos que dudan. Es muy probable que entre esas personas que nosotros evangelicemos, a las que les compartamos el evangelio de salvación, tengan algunas dudas y nos pregunten. Entonces, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor ahí es explicarles de manera más detenida el Evangelio, de explicarles de manera más extensa, más profunda la palabra, para que toda duda que ellos puedan tener sea disipada. Al final nosotros sabemos que quien convence de pecado, de justicia y de juicio es el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo usa nuestras vidas para expresarle en idioma humano a estas personas lo que es la voluntad de Dios, para que ellos la entiendan. Y entonces los dudosos van a salir de sus dudas y van a ser convencidos por el Espíritu para creer en Jesucristo y empezar a edificar en el reino ellos mismos. Y vemos que muchos incluso asisten a las iglesias evangélicas. De estos que dudan, hay muchos que están en las iglesias, asisten, pero aún no han hecho su decisión. Y hemos conocido personas que pasan meses, incluso años, y finalmente resultan haciendo su decisión. ¿Por qué? Porque finalmente fueron convencidos del Evangelio. La segunda cosa, o el segundo grupo que encontramos, es donde dice, arrebatando de las llamas, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y cuando habla de arrebatar, hermanos, habla de un acto desesperado. Habla de un acto heroico. Voy a usar este ejemplo con el perdón de ustedes. Sé que no es muy agradable lo que acaba de suceder en México, en Chiapas, con muchos de nuestros hermanos guatemaltecos que perdieron la vida en ese tráiler, pero con el respeto que me merecen los que murieron, los que están heridos, las familias y ustedes en general, mis hermanos. He leído testimonios, he leído historias tan tristes de personas que en cuanto ocurrió el accidente, pues algunos murieron. Y se ven en los videos, algunos están inertes de una vez. Uno de ellos dijo, para poder yo salir, que sobreviví, tuve que pararme encima de varios de mis compañeros que iban para poder salir de ahí. Y se miraba que muchas personas corrían, iban para un lado con uno, iban con otro, se oían llantos, se oían gritos, y ellos estaban viendo qué hacían. Pero la gente común no podía hacer mayor cosa por ellos, más que tal vez darle alguna palabra de ánimo. Ya vienen los bomberos, ya viene la ayuda, qué sé yo. Pero ellos, si hubieran podido, ellos hubieran hecho
lo que fuera necesario. Y esa es la idea de este versículo. Hay personas que se están muriendo literalmente, que hay que arrebatarlas de las llamas del infierno. Y eso es lo que tenemos que hacer, esforzarnos para que ellos no se vayan, porque pareciera que ya están condenados irremediablemente, y muchas veces nuestra actitud como cristianos, y noten que estoy diciendo nuestra, no la de ustedes, no, la de nosotros, es ya un montón de veces yo le dije, ya lo invité un montón de veces, le dije, no quiere porque se va al infierno. O tal vez no exactamente en esas palabras, pero esa es la actitud que hemos tomado. Ya no, ya me cansé. Arrebátelos, dice la Biblia. Arrebátelos, dice Judas aquí. Del infierno, del fuego. Porque es como que ya estuvieran cayendo al infierno y nosotros nos estiramos para agarrarlos del pelo, si es que todavía tienen. Si no son como yo. O agarrarlos de la ropa, agarrarlos de algún lado para poder rescatarlos todavía. También viene a mi mente la figura de David, cuando dice que él, siendo pastor de ovejas, él rescataba a sus ovejas de las garras y de las fauces de las fieras, de los lobos que querían comérselas, y se las arrebataba de la trompa. Y probablemente sacaba la mitad de la oveja todavía. Esa escena desesperada por salvar a las personas refleja que nosotros, para conservarnos en el amor de Dios, tenemos que pensar en los demás, no solo en nosotros, y hacer todos los esfuerzos que sean posibles para rescatarlos del fuego. Y finalmente dice, de otros tengan misericordia. Miren los diferentes escenarios que nos vamos a encontrar: los que dudan, los que hay que jalarlos de los pies si es posible para que se vengan a los caminos de Dios. Pero en este caso hay que tener misericordia de ellos, dice al final del verso 23, y de otros tened misericordia. Pero esta nota que agrega el escritor acá puede dar lugar a confusión, pero hoy lo vamos a entender mejor nosotros. Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Vuelvo al ejemplo aquel de que Dios ama al pecador pero aborrece el pecado. Y entonces, si usted tiene un vasito de vidrio bonito que le ha gustado, eso es su vaso que ha tenido usted por mucho tiempo, y quiere tomarse su vaso de agua pura y lo llena, pero cuando lo llena se da cuenta que hay mucha suciedad dentro del vaso. ¿Qué hace? ¿Rompe el vaso? ¿Lo quiebra? ¡Ay, qué chuco está este vaso! Y lo quiebra. No. Tiene misericordia de él, pero no se contamina con la suciedad que hay dentro de él. Entonces lo lava, bota esa agua, lo lava bien, lo seca, sirve el agüita y ya, aquí agua está diferente. ¿Qué es lo que Dios hace con nosotros? Él nos ama a nosotros, pero no quiere el pecado que hay en nosotros. Y eso es lo que transmite esta idea. Hay personas que están ya tan contaminadas. Hay personas que incluso están trabajando en contra del Evangelio, pero ellos también necesitan que tengamos misericordia de ellos. Eso sí, tengamos cuidado de no contaminarnos, aún con la ropa que ellos tienen, dice. Eso significa que no nos involucremos de tal manera que nosotros mismos estemos expuestos a terminar siendo contaminados por su pecado. Tengamos misericordia, usemos los recursos, los medios, las formas que sean posibles para expresarle nuestra misericordia, para que vengan al camino del Señor, pero no al punto que nosotros nos dejemos arrastrar por ellos. Es lo que decía el apóstol Pablo: me hice a los judíos, me hice a los gentiles, me hice a estos, me hice a aquellos. Pero eso no quiere decir que yo, para rescatar a un borracho, no tenga que sentar con él a echarme la botella. Aquí estamos evangelizando a mi amigo Y uno termina contaminado.
No quiere decir que para convencer a un drogadicto yo tenga que fumarme un puro con él, o para convencer a un ladrón yo tenga que ir a robar junto con él. No, esa es la diferencia, hermanos. Me encanta esto, porque dice, tengan misericordia, pero no se contaminen, aborrezcan la ropa contaminada por su carne. Qué lindo es el mensaje, hermanos, qué linda es la palabra. Significa entonces que nosotros debemos conservarnos en el amor de Dios y trabajar por la salvación de las personas, porque eso contribuye a que abundemos en el amor de Dios para reflejar la unidad divina. En consecuencia, es necesario invitarnos a que construyamos nuestra vida con base a nuestra santísima fe. Oremos de conformidad a lo que el Espíritu Santo desea. Esperemos la venida del Señor con ansias, con vehemencia, con entusiasmo, con fe, pero también trabajemos por nosotros mismos y por los demás, en tanto Jesucristo aparece en las nubes. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, porque tú nos has llamado para servirte. Tú nos has llamado para ser instrumentos en tus manos, y eso significa que hemos de ser edificadores del reino de Dios, con lo cual estaremos seguramente, Señor, confirmando que te amamos, confirmando que reflejamos unidad divina y que abundamos en amor. Señor, gracias, porque nos hablas con suma claridad, nos hablas, Señor, con contundencia, nos hablas con amor también. Y estoy seguro, Padre, que este mensaje puede tocar lo profundo de nuestras vidas y hacernos reaccionar para la gloria de tu santo nombre. Sabemos que en el proceso nosotros mismos tendremos luchas, como seguramente mis hermanos, algunos hoy están aquí y tienen esas luchas, tienen esas pruebas, tienen esas dificultades. Yo te pido en el nombre de Jesús que tú seas propicio a la necesidad de cada uno, que les ayudes, que les respondas y que te glorifiques en su vida. En el nombre poderoso de Jesús nuestro Salvador oramos. Amén. They told me, pa-rum-pa-pum-pum, a newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum, to lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. So to honor him, pa-rum-pa-pum-pum, when we come. To pa-rum-pa-pum-pum, I have no gift to bring, pa-rum-pa-pum-pum, that's fit to give a king, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Shall I play for you, pa-rum-pa-pum-pum, on my drum?
smiled at me, pa-rum-pa-pum-pum. Me and my drum. Me and my drum.